Quiero dejar una pequeña porción, hermanos, en el corazón de cada uno de ustedes, y lo encontramos en Segunda de Crónicas en su capítulo 7, y vamos a leer algunos versículos para entender. Dice de esta manera: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si viniere pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, quiero dejar esta pequeña porción en el corazón de ustedes. Eh, la manera como nosotros, hermanos, somos educados para orar va a reflejar si en realidad nuestra oración tiene un sentir de integridad delante de Dios, o si nuestra oración es nada más una fachada de nuestra flaqueza, y que el Señor pues nos advierte, hermanos, lo que en realidad el creyente debe de entender: más que un templo, más que una casa, como está aquí, como leímos, más que una ceremonia, más que cualquier participación dentro de estas cuatro paredes en la casa que Dios se le estaba dedicando, debemos de entender que si hay algo que Dios demanda de poder recibir adoración, es que el hombre entienda que llegue ante la presencia de Dios en una condición de vivencia, en crecimiento a santidad, para que el hombre no peque, para que el cristiano no peque delante de él. Y por esa razón, la condición que el Señor pone para que el hombre entienda que la vida espiritual es más que ritualismo, más que una hora de actividad, más que templo. La vida espiritual tiene que ver con lo que nos enfoca la palabra del Señor, y así lo dice en el versículo 14. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, si hay algo que a nosotros los humanos nos cuesta, es que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Y por qué nos cuesta? Porque muchas veces creemos que cuando Dios nos corrige, o pensamos que cuando Dios nos corrige es porque no nos ama o no nos entiende, o porque queremos hacer nuestro capricho, queremos hacer nuestra propia vida con nuestro propio pensamiento. Y a veces caemos en el cascarón religioso, y el Señor advierte que cuando alguien es tentado para vivir y actuar de esa manera, es incorrecto delante de Dios. ¿Por qué es incorrecto delante de Dios? Porque Dios permitió que Salomón le hiciera un templo, le construyera un templo, y permitió que hubieran hombres que tocaran instrumentos, y permitió que hubieran programas, permitió que participaran varios, permitió muchas cosas dentro de lo que se hacía dentro del templo, pero había una condición que hacía que esa relación se mantuviera. Y es esa lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hermano, cuando se invoca el nombre de Dios, lo que Dios demanda del creyente es ser humilde,
Ser humilde no es fácil, hermanos, porque a veces el hombre cree que ya lo sabe todo y no tiene que escuchar nada de la palabra de Dios, o quiere pensar de acuerdo a su propia naturaleza o pensamientos o a los consejos humanos, pero no de acuerdo al pensamiento de Dios. Y como desde este enfoque el hombre puede ser tentado, el cristiano puede ser tentado, entonces la palabra nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orasen y buscaren mi rostro. Hermanos, orar y buscar el rostro de Dios es la gran bendición que Dios da para todo creyente, para tener una comunión con Dios. Orar al Señor, buscar el rostro del Señor, conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios, hermanos, a través de su palabra. Nos ayuda para que nosotros podamos darnos cuenta que es la forma como el Señor quiere aceptarnos delante de su presencia, empezando con esa humildad que Dios demanda de su pueblo. Y nos dice para que nosotros podamos ver lo que podemos provocar cuando no entendemos. Y si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Noten esto. Una relación con Dios de manera correcta, hermanos, nos advierte claramente de acuerdo a la palabra del Señor. Y si buscaremos mi rostro y si se convirtiere de sus malos caminos. Una relación con Dios a través de la oración debe de saber que si hay algo que ofende a Dios, hermanos, es tristemente esos malos caminos, malos hábitos, el mal andar, el no tener temor de Dios cuando está andando él solo o está andando con los amigos y no se tiene el temor de Dios. Lo que menos refleja este hombre o este cristiano es una humildad, es porque no ha entendido que Dios lo que demanda a su pueblo, ni aunque permitió que se le adorase en un templo donde su nombre iba a ser invocado, es que aprendiera a tener una relación correcta con Él a través de la oración, pero también a través de conocer el rostro del Señor, cuál es su voluntad, para que entienda de que Él tiene que aprender esta gran verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Y si buscaren un rostro y se convirtiese de sus malos caminos. A diario tenemos que matar el pecado dentro de nosotros. A diario tenemos que rechazar el pecado dentro de nosotros. Porque esa es la condición que Dios pone para mantener una comunión sana, una relación sana con Él a través de la oración, pero las condiciones que hay en el fondo es para que nosotros entendamos que es la manera como Dios va a oír y va a responder. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten cómo el Señor siempre está enfatizando y perdonaré sus pecados. Hermanos, para mantener una comunión con Dios, no tenemos que llegar ante su presencia creyéndonos los impecables, sino más bien presentándonos delante de Dios como hombres que pecamos, hombres que somos débiles, pero que Dios a través de su palabra, a través de sus mandamientos, preceptos, a través de sus principios nos advierte lo que le ofende y que nosotros debemos de entender lo que es correctamente tener una comunión con Dios. Si se convirtieren de sus malos caminos, dice entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten que siempre está hablando de pecados, de perdón de pecados. Noten que siempre está hablando a cada uno de nosotros que si no hay un cambio de actitud, no hay cambio de lo más dentro del ser humano, desde su ser interior delante de Dios, que necesita estar en una comunión correcta con Dios a través de ser humilde, estar atento de la palabra de Dios, buscar el perdón de Dios, reconocer que el hombre es pecaminoso, que necesita estar asesinando el pecado día tras día en su vida para mantener esa dulce comunión con Dios, es la forma como Dios va a responder las peticiones y las oraciones.
Pero si no hay esa iniciativa en nuestro corazón, creyendo de que no hemos pecado delante de Dios cuando oramos, creyendo de que nosotros no ofendemos o no tenemos ningún tipo de pecado, entonces le hacemos mentiroso a Dios. Por eso es de que el hombre, cuando se presenta delante de Dios arrogante, sin tener en cuenta lo que Dios le dice, que es don pecador y necesita arrepentirse, necesita de pedir perdón para que Dios oiga, responda a sus necesidades. Entonces esta dulce comunión tiene que ver con lo que es la vida cristiana, en reconocer que si bien es cierto el Señor lo ha perdonado cuando nace espiritualmente, pero debe de seguir creciendo porque su naturaleza caída todavía está sobre la tierra y debe de pedirle a Dios que crezca en santidad, en obediencia, para rechazar todo lo pecaminoso en su vida y pedirle perdón a Dios para que Dios obre constantemente en su vida. Cuando nosotros vemos esta realidad, es la manera como Dios responde en su benevolencia para las necesidades temporales de los seres humanos. Entonces sanaré su tierra. Pero a veces los creyentes se presentan delante de Dios pidiendo primero que sane su tierra, que haya buena cosecha, que haya buen negocio, que haya buen trabajo, pero no entienden que una comunión dulce con Dios tiene que ser bajo estas condiciones integrales. Que Dios le pide al creyente reconocer que debe de ser humilde, reconocer que es pecador, llegar delante de su presencia como alguien que no merece nada de la gracia de Dios, para que Dios, cuando ve que él se aparta del pecado, él vive asesinando el pecado día tras día en su vida, Dios se glorifica en la vida de sus auténticos hijos, en la vida de aquellos que realmente entienden de que no es porque son buenos que van al cielo, sino porque han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros vemos esta dulce comunión y las condiciones que Dios pone para poder tener su función correcta, ese templo que era tener una adoración auténtica con Dios, una dulce comunión, habían estas condiciones para que nosotros aprendamos a llegar con humildad delante de Dios, reconociendo de que queremos ver su rostro, queremos ver sus planes, pero también la palabra de Dios nos advierte y nos dice, ustedes tienen que darse cuenta que ustedes han pecado, que ustedes necesitan de continua para que ustedes puedan ver mi mano, mi bendición, siempre buscando el perdón de sus pecados para que yo obre en sus vidas y actúe en sus vidas. Cuando vemos estas condiciones, vamos a entender entonces que la vida espiritual, más que un ritualismo, una religiosidad de 1 hora, 2 horas o un día a la semana, es cada momento en nuestra vida, hermanos, porque ahora ya no es un templo que fue hecho por mano de Salomón, ahora dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de entender esto, que una dulce comunión a través de la oración que Dios responde es siempre reconocer que el hombre es pecaminoso y necesita de la gracia constante de Dios para su crecimiento, para que nosotros podamos glorificar al Señor en cada momento de nuestra vida. Esta dulce comunión a base de la oración es lo que agrada a Dios porque hay requisitos de lo que Dios demanda a su pueblo para que sean bendecidos espiritualmente y materialmente, para que el hombre aprenda a adorar al Señor en oración de manera correcta. Mis hermanos, esto es lo que nos ha enfocado esta pequeña porción de la palabra de Dios en esta noche. Que el Señor les bendiga.